Amén. Bueno, que el Señor le bendiga a todos. Qué bueno es que podemos reunirnos, podemos estar aquí esta mañana. Qué bendiciones que tenemos un lugar para buscar y para conocer más del Señor. Así que también a los hermanos que nos acompañan esta mañana, sean bienvenidos. Amén. Y también a nuestros hermanos que nos acompañan en línea, que el Señor les bendiga, es una bendición para nosotros. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Proverbios 24. Proverbios 24, versículos 30 al 34. Proverbios 24, del 30 al 34. Esa es la lectura que vamos a tener para la meditación de esta mañana. Y que el Señor nos pueda hablar. Amén. Proverbios 24, del 30 al 34. Cuando lo tenga, le invitaré a que se ponga en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Amén. Únicamente como reverencia ante el bueno. Dice la palabra: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y ahí mismo en Proverbios 6, vamos a leer de una sola vez. Vamos a leer como referencia nada más. Proverbios 6, del 6 al 11. Porque habla de lo mismo, habla del perezoso. Dice Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, es decir, mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, queremos depositar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones, para que tú, Señor, nos puedas hablar. Atamos y sujetamos todo estorbo que se pueda mover en los aires, todo aquello que quiere interferir con el desarrollo y la comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vuelvo a leer nada más Proverbios 24, 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas ya habían cubierto su faz, y su cerca de piedra ya estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. La meditación de esta mañana es, me costó un poco hallarle qué tema ponerle. Quería ponerle el perezoso, porque habla del perezoso, ¿verdad? Y dentro de los significados de esta palabra perezoso, recuerde que la Biblia es una traducción la que nosotros tenemos, y en algunos casos viene del hebreo, del griego o del arameo. Y pues, está escrito en hebreo. Y dentro de la palabra, de la raíz de donde se desprende la palabra perezoso, también se hablaba de alguien insensato. Entonces le puse como tema la meditación, la insensatez de un hombre. ¿Qué es perezoso? Yo creo que todos tenemos un conocimiento, un significado cuando alguien dice, este es perezoso, ¿verdad? Este es haragán, este es flojo.
Pero dentro de las palabras que yo encontré es un indolente, es decir, está hablando de alguien que no le afecta algo, se puede ver que las cosas están dañándose y ya no le importa, ya perdió esa sensibilidad. Alguien apático puede ver los problemas, las dificultades, puede ver que todo se está yendo, como en hay algún dicho, está yendo todo al caño, toda la basura y le da lo mismo, no importa. Y fíjese que Proverbios en general describe al perezoso con los siguientes calificativos, que es alguien indigno de confianza, alguien no realizado, alguien que quiere empezar algo pero nunca lo cumple, alguien que hace promesas pero no las termina, alguien que es acosado por problemas, alguien que es hambriento, alguien que siempre tiene una necesidad de algo pero nunca se satisface y nunca termina las cosas. Alguien que está lleno de excusas, alguien que nunca ha terminado algo, empieza algo y nunca lo termina. Y esta persona se puede también catalogar como empobrecido e incorregible. Por tiempo no vamos a leer, pero para cada una de estas hay una cita en Proverbios. Pero por tiempo no las quería, no hemos venido esta mañana a leer la Biblia. Esta mañana es una meditación, no es un estudio. Entonces, es muy interesante porque fíjese que la indolencia, lo apático, ser perezoso, puede ser que muchas veces no sea en todas nuestras vidas. Puede ser que en algo de nuestras vidas nosotros tengamos carácter, seamos lo bueno, pero tal vez no lo somos en otras cosas. Le puedo poner un ejemplo. Usted puede ser alguien muy responsable en su trabajo. Muy, muy responsable. Y usted es el mejor. Pero probable en sus finanzas usted sea una persona, déjeme decirlo, insensata. ¿Cuántas personas no tienen un control de lo que gastan? Sino que porque tienen, empiezan a gastar y al final del mes, apenas pagué todas las cosas, etc. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos ser muy buenos en algo, pero tal vez somos indolentes, apáticos, insensibles en otras cosas? Ahora, entrando ya de lleno a la meditación, fíjese que el escritor de los Proverbios, que es Salomón, describe su experiencia. Primero, el escritor es alguien externo. ¿Por qué alguien externo? Porque dice que pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Entonces había un campo. Para situarnos en lo que queremos entrar, había un campo. ¿Había una finca o había una hacienda? Y yo creo que todos sabemos que una finca o una hacienda no es algo pequeño, ¿verdad? Sino que es algo grande. Entonces había un campo que se podía ver, es decir, se podía observar, no era algo pequeño. Dentro de ese campo había una viña, o mejor dicho, lo que quedaba de aquella viña. Entonces, para empezar, vemos a Salomón, que es un hombre, el escritor es alguien externo, es decir, el campo no era de él. Él pasó por allí y lo vio. Y ahora, con la sabiduría que él tiene y con las experiencias de la vida, empieza a describir lo que él estaba viendo. Observó la condición del campo, oiga, y de una viña. Mire qué importante, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero no solo era un campo, porque el campo era en general todo. Y dentro del campo se podía sembrar. Había la tierra, o la tierra era adecuada para tener siembras. Pero no solo había para sembrar, sino que estaba esta viña. Vio que el dueño era un hombre falto de entendimiento, oiga, por no percatarse de que el florecimiento de la agricultura depende del trabajo que se haga en ella. Aquellos que son conocedores en el caso de la agricultura saben que un campo hay que limpiarlo, ¿verdad?
para cada cosecha, perdón, para cada siembra, para poder tener una buena cosecha. No se puede ir solo a sembrar si el campo primero no está limpio. Imagínense, habiendo una tierra que podía dar una utilidad, ser productiva, hubo alguien que dijo, ya no le interesó. Ya no le interesó que eso sirviera, que eso funcionara. Entonces vio y dice Salomón, o el escritor, dice, este es un falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque para poder sembrar es necesario limpiar. Mire, muchas veces nosotros quisiéramos sembrar amor, pero para eso hay que limpiar primero, hay que sanar heridas, hay que perdonar, hay que quitar un montón de escombros, de piedra, de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces con una palabra, nosotros creemos muchas veces que con una palabra suave vamos a resolver un daño o algo que hemos hecho. No se puede. Primero, la viña está dentro de un campo y el escritor hace referencia a las dos cosas. Entonces, dio una vista general. Por lo que él vio, nos muestra que el campo tenía las condiciones aceptables para ser un lugar cultivable y de tener una buena cosecha. ¿Qué se necesita para que un lugar produzca? ¿No se necesita una buena tierra? Sí, ¿verdad? Y fíjese que una vez estudiando, leyendo, la parte donde se siembra un viñedo es algo muy especial, muy especial, porque tiene que tener rico en minerales o en nutrientes, tiene que tener un clima. Hay viñedos que son tal vez como parte caliente, pero también hay otros donde son templados. Y tener un campo, yo espero no ser repetitivo, créame, espero no ser repetitivo, pero que un campo en el cual se podía sembrar y un viñedo significa que ese terreno, déjeme ponerlo de esta manera, era un terreno codiciable. Porque se podía tener un viñedo y se podía sembrar en el mismo campo. ¡Qué grande habrá sido! Y fíjese que el Señor, una de las promesas que le da a Israel cuando iban a entrar a Canaán, es que les iba a dar tierra en la cual iban a poder tener viña y que también iban a poder sembrar y que también iban a tener espacio para sus ganados. Y es lo que el Señor, mire, era completo lo que el Señor estaba dando. Asimismo, el Señor es completo lo que nos da a nosotros. Y estoy hablando ahora en la parte espiritual. Amén. Entonces, de seguro, como le digo, cumplía con esto, ¿verdad? Pero para dicha actividad, un campo necesita ser limpiado, porque no se puede sembrar en un campo sucio o descuidado. ¿A qué punto había llegado esta situación? Y es que se había despreocupado por completo. Y fíjese lo que dice el versículo 31. Y he aquí que por toda ella, por todo el campo, habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué pasa con esto? Que este dueño del campo, o perezoso, había perdido la visión de aquella propiedad. ¿Qué me refiero con esto? Si usted fuera el dueño de un campo donde usted tiene todo lo necesario para poder hacer producir. Si vemos como en retrospectiva, vemos
que la cerca era de piedra toda. Todo el campo estaba cercado. Tenía las condiciones, tenía un viñedo. Ahora, ¿usted qué haría? ¿Usted no le sacaría provecho? ¿Usted no diría, bueno, voy a sembrar? Puedo sembrar aquí, puedo hacer esto. Esto me da espacio para poder tener un ganado aquí. Aquí está lo de la viña, etcétera. Y entonces cualquiera puede decir con la visión, ¿verdad? Voy a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado o hemos querido hacer cosas, cambios en nuestras vidas, mejorar algunas cosas? Y muchas veces los abandonamos. Mire, ¿quién no ha pasado por esto? Porque yo me incluyo en esto, pero me recuerdo que muchas veces yo decía, quiero aprender más de la Biblia. Y me ponía a estudiar, pero era un día. O voy a hacer oración. Y uno empieza el primer día, ¿verdad? Señor, no, me voy a levantar a tal hora a orar y en la noche voy a hacer no sé qué. Y al siguiente día y uno va pasando y lo va dejando. ¿Cuántos de nosotros hemos querido cambiar algo en nuestras vidas que no nos afecta solo a nosotros, afecta a los demás? Y pareciera que los ponemos ahí en pausa. ¿Será momento para examinar si hemos perdido la visión de nuestras vidas? ¿Será momento para examinar y hacer un alto y ver que aquello que habíamos planeado hacer no lo llevamos a cabo? Pero déjeme decirle algo. El Señor es capaz de arreglar y de enderezar lo que usted y yo hemos arruinado y darnos una nueva visión y abrirnos el camino y darnos las fuerzas para hacer esto. Ahora, cuando el escritor dice que pasó junto al campo, fíjese que buscando pasó, yo creí que era así como que había pasado enfrente, ¿verdad? Pero fíjese que la palabra hebrea hace referencia a que atravesar. Quiere decir que si es una figura, ¿verdad? Si es una figura o es algo que pasó en la vida de Salomón, él entró al campo porque era la única manera de poder percatarse de cómo estaba todo el campo, de cómo estaba todo lleno. Entonces, el escritor no solo pasó a la orilla, sino que se adentró para ver de primera mano la condición de este campo abandonado. Oiga, no solo lo vio de lejos, no solo se puso enfrente y él estaba aquí en la calle o en la orilla y vio el campo. No, sino que dice que él atravesó, se metió. ¿Para qué? Para ver la condición de cómo estaba todo. Y se da cuenta de que era una ruina, de que era un problema, de que estaba totalmente descuidado, de que se había llenado, y ahora vamos a ver qué es ortiga y qué es espinos, perdón. Y que donde estaba lo de la viña ya no había nada. Y empezó a revisar y empezó a ver que toda la cerca, oiga, me llama la atención esto, toda la cerca de piedra estaba destruida. Y fíjese que en algunas versiones a este hombre se le llama tonto, torpe e insensato. Algunas versiones dicen, y había un hombre tonto, o había un hombre torpe. Y mire, muchas veces lo que más nos cuesta reconocer es la condición a la que muchas veces hemos llegado. Porque verdad que si a usted o a mí nos dicen, es que sos torpe, ¿verdad que nos ofendemos? Sí, claro que sí, nos ofendemos. Pero óigame, lo está diciendo la Biblia. A una condición que si nosotros no nos cuidamos podemos llegar. ¿Cuántas veces uno ha sido insensato, ha sido torpe? Y entonces alguien externo, viene y llega adentro del campo y empieza a ver y dice,
un viñedo, una viña. Los campos. Aquí se podía haber sembrado trigo, cebada, por la región, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros no diría, no hombre, aquí podríamos haber sembrado maíz, el limón que está tan caro hoy, ¿verdad? Haríamos dinero, ¿verdad? No hombre, sembremos un acre de limón, no, sembremos aguacate, sembremos naranjas. ¿Y no cree que esa viña podía producir suficiente como para poder mantener al hombre este? Sí, pero era perezoso, insensato. Se puede ver que el escritor, por su sabiduría, era un hombre conocedor de campos y de viñas. Sus palabras escritas, son por asombro de lo que él estaba observando. Ahora, fíjese que haciendo meditando en eso y tal vez tratando de entender algo, ¿por qué un campo puede ser abandonado? ¿Cuáles son las razones que a alguien lo llevan a abandonar un campo? Bueno, porque muchas veces ha muerto el dueño y no tiene herederos. Murió el dueño y no hay quien se pueda hacer cargo del campo. Por dirigirlo, porque de verdad que es un trabajo encargarse. Bueno, mire, esto lo podemos aplicar a cualquier área, a un taller, a una empresa, a un restaurante, a lo que sea. Muchas veces se muere el dueño y como no quedaron herederos, no hay quien se haga cargo, ¿verdad? Y al final, pues ni modo, no hay quien alguien se haga cargo y seguir el negocio, no hay. Otro fue que la familia tuviera que dejar la tierra por algún motivo o por algún conflicto. Es decir, por eso puede quedar un campo abandonado, ¿verdad? ¿Quién no ha visto que hay lugares, ciudades ahora, ¿verdad? Con eso que estamos viendo lo de las guerras, ¿cuántas ciudades no quedan abandonadas, verdad? Porque la gente tiene que salir. Pero no dice que este hombre tuviera un motivo, un conflicto, sino que por su pereza. Y tercero, porque tal vez no se tienen los recursos económicos para poder mantener el campo. Imagínese que se tuviera una finca, una hacienda, y de verdad se necesita recurso económico, materiales, para poder mantener eso. Pero nos damos cuenta que ninguna de estas razones entraban en la vida de este hombre perezoso. Ninguna. Entonces, nunca sería aceptable que por ser perezoso se abandonara un campo. Nunca debería ser aceptable que porque seamos perezosos dejemos de buscar del Señor. Y sabe una cosa, pudiéramos no tener nada. Y Habacuc decía, aunque no haya nada, aunque me quede en la calle, aunque no tuviera nada, con todo yo me gozaré en Jehová, que es el Dios de mi salvación. Para usted y para mí no hay excusa de abandonar los caminos del Señor. No hay ninguna excusa, no hay. Porque si lo hacemos porque probablemente nos hemos convertido en perezosos. Nada más. La flojera, la pereza no es motivo para abandonar un campo. La flojera, la pereza no es motivo para que nos descuidemos de nuestra vida espiritual. Pero óigame algo más. La flojera y la pereza no es motivo para que descuidemos nuestra vida familiar. Porque el Señor también va a venir un día a pasar cuenta de cómo nos comportamos o cómo hicimos aún de nuestras familias. El estado de la finca o el estado del campo era deplorable. Yo quiero mencionar algunos puntos. Ok, dice que el campo estaba inundado de ortigas y de espinos. La palabra ortiga viene de urtica.
Usted ha oído la palabra urticaria, ¿verdad? Que es cuando uno se topa a estas plantas y le da comezón, hinchazón y escozor en la piel. De ahí viene la palabra ortica. Está hablando de que el campo estaba lleno de este tipo de plantas. Quiere decir que por donde se caminara había ortiga. Quiere decir que por donde se caminara no era adecuado andar porque todo el que entraba ahí iba a salir afectado por esto. Ok, la ortiga al tocarla o frotarla produce escozor, picazón o inflamación en la piel. ¿Y qué más tenía? Espinos. Y se ha dado cuenta que los espigos no tienen, estos espinos no tienen ninguna utilidad. Son así como ramitas o como medio arbustos, así como chiribiscos que salen y son duros, ¿verdad? Uno medio se mueve y uno le hace así, no se mueve, no es una planta rígida, es una planta fuerte. Y usted medio se va y se pica. Entonces, estamos hablando de que el campo estaba lleno. ¿Para qué? Para que cualquiera que caminara en medio se dañara. Fíjese, me ponía a meditar en esto. ¿Cuántos esta figura o este ejemplo es de nuestras vidas? Muchas veces, cuando alguien nos quiere decir qué es lo que debemos de hacer, pareciera que estamos llenos de ortigas y de espinos. No dejamos muchas veces que nadie nos diga, fulano, fulana, necesitas cambiar esto, necesitas hacer o cambiar o hacer esto diferente. ¿Qué es lo que hacemos? Enojarnos, molestarnos. Sí, ya sé que yo tengo mi carácter. Sí, ya sé que yo hablo aquí. Sí, ya sé que no sé qué. Y muchas veces pareciera que nuestra vida está lleno de eso. La pereza de este hombre había permitido que todo su campo estuviera lleno de esto. Quiere decir que no había un lugar en el campo en el cual se pudiera estar. El escritor habla de su plenitud. Oiga, porque dice, he aquí que por toda ella, y dice, ortigas ya habían cubierto su faz. ¿Entiende lo que está diciendo? ¿Podemos comprender esto? Ortigas y espinos habían cubierto la faz. El campo estaba lleno de ortigas y de espinos. Cualquiera puede decir, mire, es mucho trabajo, pero mucho trabajo limpiar todo ese campo. Sí, pero es necesario limpiar nuestras vidas. Porque si nosotros no limpiamos nuestras vidas, no van a haber frutos. No vamos a tener una vida como la que el Señor quiere que tengamos. Porque ¿por qué muchas veces nuestra vida se puede llenar de ortigas y de espinos? Porque muchas veces lo único que buscamos es lo material, mas no lo espiritual. El descuido de este hombre insensato llevó a aquel campo, que probablemente no sabemos su tamaño, pero una finca o una hacienda nunca son pequeñas, a que estuviera lleno de esto. El Señor es capaz de poder limpiar cualquier maleza que haya en nuestras vidas, pero tenemos que dejarlo que Él obre. Porque sabe, por nuestros propios medios no vamos a cambiar nada, porque es por medio del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y déjeme decirle algo, cuando nosotros permitimos esto, hay una bendición, no solo para nosotros, sino para todos.
los que están con nosotros. Otro punto que me llamaba la atención. Dice que la cerca era de piedra. No era de madera, ¿verdad? La cerca era de piedra. No era de madera, no era de metal. El muro, pues, había muro alrededor de toda la cerca, que era de piedra. ¿Qué tiene que pasar o qué tendría que pasar para que toda una cerca de piedra sea destruida? Si muchas veces una casa que es de piedra o algo, si queda abandonada, ahí está, ¿verdad? Y no se cae. Pero para que una cerca de piedra sea destruida, ¿para qué sirve la cerca? La cerca sirve para poner límites en nuestras vidas. Entonces, se habían derribado los límites de aquel campo. ¿Para qué servía la cerca? Para que nada externo, ningún ladrón, ningún animal, ninguna persona pudiera entrar al campo y robar o hacer algún destrozo. Pero también servía para que lo que estaba adentro no se saliera del límite. ¿Para qué sirve la cerca? Para cuidar, para proteger tanto de lo externo, pero también proteger lo interno en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando yo permito que algo externo entre a mi vida? Lo va a destruir. ¿O qué pasa que cuando nosotros tenemos límites, los pasamos y decimos, no, no va a suceder nada? No, ¿cómo no? Aquí vemos las consecuencias. ¿Qué habrá entrado a ese campo? Quiere decir que ese campo fue funcional un día. ¿Ok? Porque si había cerca y si había una viña, significa que ese campo un día fue productivo. No estamos hablando de un campo virgen, no estamos en un campo de donde nunca se ha metido o se ha limpiado. No, no, no. Ese campo era productivo y un día al perezoso se le ocurrió decir, ya no voy a hacer nada, ahí que quede. ¿Cuánto habrá costado levantar esta cerca de piedra? No solo veamos el costo, me imagino que tendría que haber sido un costo muy alto, imagínense, una cerca de piedra. Si con solo, digamos, imagínense muchas veces aquí que todo se mide por acre, ¿verdad? ¿Cuánto costaría cercar un acre de piedra? No solo, como le digo, no solo es de dinero, tiempo, esfuerzo, dedicación. ¿Ve que la pereza nos lleva a hacer que todo se arruine? La indolencia. Esto le hizo reflexionar y aprender una lección sobre las horribles consecuencias de la pereza. No, ahí más adelante me pongo a cuentas con Dios. No, ahí más adelante hago esto. No, ahí más adelante. No, ahí va a llegar el tiempo. No, yo sé que mire, yo sé que ahí estamos intentando. No. Mire, las consecuencias van a llegar. ¿Y cuáles son las consecuencias de las que habla el predicador? Bueno, que la pobreza iba a venir sí o sí. Hoy ya no había, en teoría, ¿verdad?
Ya no había nada que hacer en ese momento. Encontré un pensamiento de alguien. Dice, los sabios sacan mayor provecho. Esto no está en la Biblia, esto no está en la Biblia, sino que está, es dentro de un comentario bíblico, pero se me fue ponerle el nombre. Pero dice, los sabios sacan mayor provecho de los necios que los necios de los sabios. Porque los sabios evitan las faltas de los necios. Pero los necios no quieren imitar las virtudes de los sabios. ¿Por qué Salomón escribe esto? Mire, porque Salomón hizo y deshizo y después entendió de que todo lo que había hecho era un error. Y nos deja un libro hermoso como Proverbios para darnos consejos. Yo siempre he dicho que no es casualidad de que tenga 31 proverbios. Quiere decir que lo pudiéramos leer fácilmente 12 veces en el año. Pero bueno, ahora, quiero ir entrando un poco por cuestión de tiempo. Nuestra alma, y ahora hablemos de lo espiritual. Nuestra alma es como una viña que cada uno de nosotros debe cultivar y proteger. Con buenas labores se puede mejorar grandemente. Al arrancar estas ortigas y espinos, ¿qué puede ser figura de esto? Bueno, tal vez de nuestras pasiones desordenadas, de nuestros pensamientos, de las intenciones que hay en nuestros corazones. Y reparar el vallado de la vigilancia contra las tentaciones que el enemigo nos pueda poner. Cuando el alma se halla falta del necesario cultivo y de la oportuna defensa, ello se debe a la pereza espiritual de la persona, la cual es una tremenda insensatez. ¿De qué es figura el vino en la Biblia? De gozo, pero también de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué nos puede llevar a nosotros la pereza? A perder el gozo de nuestras vidas. El enfriamiento. Usted y yo tenemos un campo con una viña. Y esta viña está cercada. Porque Dios nos ha puesto límites. Entonces, el que tiene campo y viña es porque Dios le cumplió lo que le prometió. Este perezoso tenía campo y tenía viña. ¿En qué cosa el Señor no le ha cumplido a usted? ¿Cuántos de nosotros no estamos valorando lo que Dios nos ha provisto? Y ahora, no quiero solo hablar de lo personal. Quiero darle un enfoque a lo familiar, a la familia. Si Dios a usted le ha dado una familia, usted no puede pensar solo en usted. Si usted tiene un hogar, porque casa tiene cualquiera, pero si el Señor le ha dado un hogar, es porque Él ha cumplido su promesa en su vida. De usted depende si está valorando lo que Dios le ha provisto.
El Señor al hombre le puso características y a la mujer otras características. Y cada uno en el hogar, en la familia, debe de cumplir las funciones que el Señor le ha puesto a cada uno. El hogar no es para ver quién hace mejor de los dos las cosas. Pero tampoco el hogar es para ver que uno jala de un lado y el otro jala para el otro lado. En el hogar el Señor, si usted es el hombre, usted es la cabeza, usted es el responsable del hogar. No la mujer. La mujer es la encargada de la enseñanza, porque qué bendición, ¿verdad? Mire, yo digo, Señor, qué diseño más perfecto, ¿verdad? ¿Por qué cree que en los proverbios también dice que la corrección la tiene que poner el padre? Pero cuando, que es, se me fue, que es la madre la que sale avergonzada o no por el comportamiento de los hijos. Es que la familia es el diseño original y perfecto de Dios. Y si usted no lo ve de esta manera, si usted no ve a su familia como ese campo con una viña, esa familia en el cual usted tiene que cuidar el cercado que se le ha puesto. Así muchas veces nosotros como cristianos no aprovechamos los recursos que Dios nos ha dado. Y muchos tenemos todo. Y repito otra vez, no estoy hablando solo de lo material. Pero si usted tiene salud, si usted tiene un techo, si usted tiene abrigo, si usted tiene comida, si usted tiene provisión, tiene usted medio de transporte, lo tiene todo. Y muchas veces no lo valoramos. ¿Cómo está su campo? ¿Cómo está su familia? ¿Es un campo en el cual alguien puede entrar? Fíjese que en mi familia tenemos un dicho de que yo creo que hay que actualizarlo un poquito. Entonces, no voy a decir en cuál de mis dos familias, es decir, por padre o madre, ¿verdad? Pero me recuerdo que llegábamos a alguna reunión familiar y la broma era, bueno, hoy va a haber Vietnam. Esa era la broma que decíamos, porque muchas veces, ya se imagina, no sé si, yo espero que solo haya sido mi familia, ¿verdad? Porque de ahí todas las demás familias no discuten, no pelean, no hay malentendidos. Es decir, se reunieron para un cumpleaños y salieron discutiendo porque el pastel, que la gaseosa, bueno, etcétera, de todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, hacíamos la broma de que no, hoy hay Vietnam. Pero mire, ¿verdad que es bien feo cuando usted llega a un hogar y se siente la tensión, se sienten los problemas? Su familia, que es el campo, está limpio, o hay partes, o está todo lleno de ortigas y espinos. En su familia, la viña está levantada o está descuidada. En su familia es un lugar seguro porque la cerca está levantada y está mantenida al día. O en su familia se ha perdido la cerca. Solo el que es falto de entendimiento, teniéndolo todo, puede llegar a vivir en pobreza espiritual y material. Solo un falto de entendimiento puede perder lo que Dios ya le dio. Mire, esto sirve de ejemplo para todas las áreas de nuestras vidas, tanto en lo familiar, en lo secular, etc.
Pero esta mañana la meditación, también para los hermanos que nos acompañan, ¿cómo está su familia? Porque muchos que lo tienen todo, ¿verdad que muchos viven en miseria, teniéndolo todo? Y muchos que no tienen nada, desean lo que tiene un falto de entendimiento. El que tiene, y por favor póngame atención en esto que voy a decir, el que tiene un campo lleno de ortigas y espinos, le es pecado por no tenerlo y trabajarlo. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? ¿Qué le dijo el Señor allá en Génesis 3:18? Que la tierra iba a producir ¿qué? Espinos. Y que para poder labrarla tenía que limpiarla. Entonces, si en mi vida, en mi familia hay ortigas y espinos, probablemente es por falta de desobediencia a su palabra. Y la desobediencia es pecado. El pecado también de la negligencia, por no poder aprovechar el recurso que Dios nos ha dado. El campo estaba totalmente destruido por el descuido del perezoso. Entonces yo le invito esta mañana, analice por un momento, ¿cómo está mi vida? Porque si yo me he descuidado en mi vida, lo más seguro es que he llegado a descuidar y a arruinar el campo que Dios me ha dado, que se llama familia. ¿Quiere perderlo todo? Entonces, despreocúpese. ¿Quiere mejorar lo que tiene? Preocúpese. Depende de usted. No depende, aunque usted venga y me diga, hermano, ore por mí. Mire, yo puedo orar todos los días si quiere, pero si usted no quiere haber un cambio en su vida, no va a pasar eso. Al no haber cerca, cualquiera puede entrar, ¿verdad? Y llegar y hacer destrozos, problemas. ¿No se ha dado cuenta que cuando en la familia hay problemas, verá que nos agarramos de cualquier tonterita para que esto sea muy grande? No tiene que ser un problema fuerte, pero cuando ya hay alguna situación, cualquier cosa. Se quebró un plato, un vaso, y eso es para, ya me quebraste otro más, y que sean todos los quebrados, un problema, o, ya me va a tocar pagarlo, o un gasto más, cualquier cosa. Dice la palabra, cazad de las pequeñas zorras, pero está hablando también cuando se mantiene un campo limpio. Quiero concluir, quiero terminar. Salomón vio la desgracia en que este hombre se encontraba y dijo, oiga, Proverbios 24:32, y con eso quiero terminar. Miré y lo puse en mi corazón. Oiga, miré y lo puse en mi corazón. Él vio cómo estaba el campo. Lo vi y tomé consejo. Salomón vio la desgracia en que este hombre se encontraba y dijo, no puedo darme el lujo de verme así o de vivir así. Salomón dijo, vi y tomé consejo. Esta mañana el Señor a usted y a mí nos ha hablado y nos dice,
Hijo, hija, toma consejo. El estado de este hombre es una advertencia para todos nosotros. Para todos, hermanos. Porque que alguien predique, que alguien cante, que alguien sirva, que hagan algo, no significa que está exento de esto. Es para todos nosotros. Y quiero terminar con esto. ¿Quién es el perezoso? ¿Quién es el perezoso? ¿Por qué es perezoso? ¿Por qué razón ahora es un perezoso? Bueno, el perezoso es alguien a quien nunca se le exigió nada. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces, usted no tuvo tal vez no tuvo alguna vez algún amigo o alguna amiga que le hacían todo en la casa? Que sus papás le daban todo y nunca le exigieron nada. Y a uno le tocaba ver cómo se rebuscaba para algo, ¿verdad? Espero que usted haya sido de esos. No de los que les daban todo, sino de los que se rebuscara. El perezoso es alguien a quien nunca se le exigió nada. El perezoso es alguien a quien nunca se le puso límites. El perezoso es alguien quien nunca ha tenido disciplina, mucho menos responsabilidades. Probablemente a este hombre se lo habían dado, le quedó, póngale, déjeme pensar. Yo siempre digo, la Biblia no lo dice, déjeme a mí tal vez creer esto. ¿Será que a este hombre le había quedado esto como herencia? ¿Será que este hombre nunca se interesó en ir a trabajar con su padre si fue su padre el que se lo dejó? ¿No tenía el conocimiento? Pero termino. Usted y yo tal vez podemos decir, es que mire, yo no tengo experiencia, yo no tengo una buena referencia porque probablemente yo vengo de una familia hecha pedazos. Y yo nunca tuve el ejemplo de un padre o una madre, y yo no sé qué es ser padre o qué es ser buen esposo o ser buena esposa o madre, etc. No tengo una idea. Y nos hemos aventurado en esto que se llama familia. Pero la palabra dice que aquel que confía en su palabra, por torpe que sea, no se extraviará. Y también dice la palabra que si alguno es falta de entendimiento o de sabiduría, pídasela a Dios, la cual la da en abundancia. Entonces, usted y yo no tenemos ninguna excusa para no salir adelante, para no tener una vida y una familia agradable a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oramos, Padre. Gracias por hablarnos. Señor, que tu palabra sea una reflexión en nuestras vidas. Hermano, hermana, el Señor esta mañana no ha venido a regañarnos. Esa no es la intención del Señor esta mañana. Él no ha venido a regañarlo. Él ha venido a decirle que es tiempo de examinar nuestras vidas. Que tomemos un alto, que veamos hacia dónde vamos. Es tiempo de poder analizar nuestras vidas. Y decirle, Señor, necesito de tu ayuda. Como lo decía hace un momento, puede ser que usted venga.
Puede ser que usted venga de una familia disfuncional. Pero eso no significa que en usted y en su familia y en sus hijos se vuelva a repetir de donde usted viene. Probablemente sus padres no tuvieron el conocimiento de la palabra del Señor. Y como no había a quien dirigiera en sus vidas, en su camino, no tuvieron el privilegio que usted tiene ahora. Ahora usted y yo, conociendo su palabra, no tenemos excusa. No hay ninguna excusa. Pero le repito, esta mañana el Señor no ha venido a regañarnos, no ha venido a señalar nuestros errores, ha venido a decir: examina, revisa si en tu campo están empezando a salir ortigas y espinos. Ve y revisa cómo está tu viña. Ve y revisa cómo está el gozo. Ve y revisa cómo estás con el Espíritu Santo en tu vida. Ve y revisa cómo está tu cerca. ¿Está dañada? ¿Se ha empezado a dañar a algún lado? Entonces, vaya y repárela. Está un poco descuidada, vaya y límpiela. El Señor a usted le ha dado algo invaluable que se llama familia. Cuídelo. Señor, ayúdanos, porque muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas. ¿Es necesario pedir perdón? Sí, hágalo, porque si en el campo ha crecido la ortiga y el espino, es necesario quitarlo. Mientras nosotros no sanemos a la familia, mientras no sanemos a nuestra familia, no va a ser un hogar, una familia con bendición. Procure siempre lo espiritual, hermano, hermana, procure siempre lo espiritual por sobre lo material. Procure siempre estar cerca de Dios. Procure siempre tener una comunión con Dios. Porque si usted no hace esto, puede llegar a tener todo lo material, pero perder su familia. Y cuando se pierde la familia, muchas veces es irrecuperable. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé la dirección. Ahí donde está, o cuando llegue a su casa, o cuando usted esté solo, dígale: Señor, ayúdame. Siente peso, siente preocupación. El Señor es capaz de ayudar a llevar su carga.
Gracias, Señor, gracias en esta mañana por hablarnos. Gracias, Señor, gracias. Fuiste mi luna y mi sol, en mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti. Siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Una vez más dígale a él: fuiste mi luna y mi sol, en mis momentos de clamor, cuando me alejaba de ti. Siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Amén. Padre, llévanos con paz, con bendición hasta nuestros hogares, y gracias por poder comenzar esta semana en tu casa y que tu palabra quede en nuestras vidas y dé fruto. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada uno de los que estamos en este lugar, también a los hermanos que nos acompañan. Señor, que en esta nueva semana tu gracia, tu misericordia, tu amor esté sobre sus vidas. Señor, bendice la obra de sus manos. Da gracias, Señor, en sus trabajos, en sus actividades o en sus negocios, en lo que hagan. Señor, que tú siempre los respaldes en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden que miércoles tenemos a las 7:30 siempre el discipulado de doctrina básica y los días jueves el estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.